Y estamos aquí de vuelta en Sin Filtro. Vamos a pasar al trending topic del día de hoy, que es hablando de una manera muy científica y muy informativa sobre la primera vez. Vamos a ver este video y regresamos. Probablemente tengas muchas dudas sobre las relaciones sexuales. Lo normal es que te preguntes si será como todo el mundo pueda haberte contado, como puedes haber leído o escuchado hablar a terceras personas. Una de las dudas más comunes es saber si realmente te va a doler esta primera vez, cuál es el mejor método anticonceptivo y de protección que debes utilizar y si vas a saber cómo debes hacerlo. Cada experiencia es diferente, por lo que no todos pueden sentir lo mismo durante su primera vez. No obstante, muchas de las dudas mencionadas pueden tener una respuesta más o menos común que podrá ayudarte a sentirte un poco menos nervioso o nerviosa durante esta primera vez. Descubre un poco más sobre las relaciones sexuales, qué debes tener en cuenta durante tu primera vez y cuáles son los mejores consejos a recordar con tal de que todo salga lo mejor posible durante el sexo. Para esto, hablaremos sin filtro con especialistas de este tema. Quédate con nosotros. Y para hablar con nosotros de este tema tenemos al ginecólogo Eric Molino y a la psicóloga Luciani López. Bienvenidos una vez más a Sin Filtro para hablar de este tema que siento que va a ser un poquito delicado tal vez para los padres que nos están viendo, pero bien o mal, para los jóvenes este es un tema que es importante que lo toquemos, es importante que demos información verdadera y es importante que tengan la información correcta, porque siento que algo que pasa muchísimo, desde siempre, es que los jóvenes están aprendiendo de relaciones sexuales a través de terceras personas y a través, pues hoy en día, de fuentes de internet, pero nunca de un profesional o nunca con la confianza para hablar con un adulto que tenga la información correcta, sino que siento que tener toda esta información incorrecta y toda esta información mezclada que te da todo tipo de personas de todas edades, al final hace que ese momento, que debería ser un momento tal vez cómodo y una decisión consciente y responsable que tú tomaste, se vuelve algo que tal vez tomaste una decisión apresurada o tal vez lo hiciste por las razones incorrectas o cometiste un error porque no tenías toda la información, y eso es lo que siento que queremos hablar hoy principalmente. Así es, Estefanía, no lo pudiste explicar mejor. Tú por la parte femenina, yo por la masculina, aquí en Sin Filtro, junto con estos especialistas. Uno de mis favoritos es el señor Eric Molino, que vino por acá nuevamente a acompañarnos. Y doctor, yo quiero que usted comience a explicarnos cuáles son esos mitos y las realidades sin filtro acerca de este tema. Hay muchos jóvenes viendo y muchos de ellos también escribieron acerca de esto. Las mujeres porque se sentían presionadas a la vez que los hombres, porque también es una manera de nosotros, la juventud, meterle presión de grupo a los pelados de decir que si no has pasado por esto, no eres hombre. Y si no has pasado por esto, una mujer te está dejando el tren. ¿Cómo es la cosa aquí, doctor? Y hablando claro. Bueno, vivimos en una sociedad que mete el sexo en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Exacto. Técnicamente ya no existen horarios de televisión en los que no haya desnudos, en los que no haya sugerencias, en donde no haya ninguna propaganda sobre la sexualidad. Entonces, eso es un parámetro cultural occidental que tenemos que vivir con esa realidad. Listo. Entonces, dentro de una realidad de tipo cultural, como te menciono, tiene que haber un esfuerzo particularmente importante de los padres, de las personas que están encargadas del cuidado de la gente joven, de insistir en el tema de los valores. Entonces, valorarse a sí mismo significa que de alguna manera, eventualmente, dentro del respeto que te tienes a ti mismo y que le tienes a los demás, vas a tener que pasar por la decisión de cuándo empiezo a tener vida sexual. Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Nadie. Y nadie, salvo casos muy contados que hablábamos aquí tras de cámaras, le va a pedir permiso a los papás ni a los mayores para tener su primera relación sexual. O sea, yo lo primero que tendría que decir es lo siguiente: nadie piense que si es inexperto en ninguna cosa que no ha estudiado o que no ha practicado, va a meter un jonrón en la primera vez que lo haga, o va a ser un tipo
que, como dice la gente joven, que la está votando haciendo una cosa que no tiene ningún tipo de experiencia. Todas las cosas en la vida requieren experiencia. Y hay personas que llevan años de casados y ni siquiera todavía han logrado esa compenetración de uno a otro. Así que quiere decir que esto no es una cosa que haya que frustrarse porque la primera vez salió mal o no fue placentero como le vendieron la idea en el cine o en la televisión que debería ser. Lo que sí es cierto, y no lo voy a dejar para el final, tanto los hombres como las mujeres, una vez que empiecen a tener relaciones sexuales, por favor, protéjanse con condón para evitar no solo el embarazo no deseado, sino las infecciones de transmisión sexual. Una persona puede quedar marcada de por vida por un cálculo mal hecho en la primera relación sexual. Sí. Entonces, evidentemente, tiene que haber un consentimiento informado de parte de la persona que va a participar en esto. Evidentemente está en leyes que muy claramente tipifican abajo de cuál edad el acto sexual es un delito. Exacto. Y hablando bien claro, para dejarlo ahí, pues para los menores, pero justamente por este tema que a nosotros nos llama mucho la atención aquí en el programa de que la sexualidad en Panamá igual sigue siendo un tema demasiado tabú, nadie lo habla, nadie se atreve de verdad a experimentar, eso va con los papás y también con los pelados que están en casa, nadie tiene potestad para hablar de este tema, o más bien no tiene pues la valentía de decir, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así. Claro. Entonces no tenemos el conocimiento necesario, doctor, pero ya usted lo mencionó, lo primero y primordial es poder tener un método de protección para esto, porque se está viendo que hay muchas enfermedades de transmisión sexual y sea cual sea la edad, uno tiene que tener claro que hay que cuidarse primero, Estefanía. Es que justamente parte de valorarse es cuidar tu salud, es cuidar tu cuerpo. Y eso básicamente es, tienes que protegerte, si lo vas a hacer siempre, porque hay gente que tiene... Yo he conocido gente, o he escuchado gente que a edades sumamente avanzadas todavía creen muchos mitos sobre que, ok, si yo orino no me va a pasar nada. Eso es una que mucha gente se cree. Es excelente. O que la primera vez no va a pasar nada porque es la primera vez. Piensa que tienen como una protección mágica suprema por ser la primera vez, pero la primera vez pueden pasar muchísimas cosas. Y lo otro es, que ahora que es lo que quiero hablar, es la presión social, de que yo siento que los jóvenes, como desayunamos, almorzamos y cenamos sexualidad en todos los medios, en todo internet y en todo lo que vemos. Pero no en la escuela. No en la escuela. No en la escuela. No en la escuela. Es un tema tan constante y tan latente que los jóvenes están constantemente participando de estos temas, hablando de esto, con la curiosidad y la cosa, y siento que esto hace que muchas veces la presión social, las presiones entre pareja, hagan que comiences tu vida sexual tal vez por las razones que no son las correctas, porque es como que le metiste un ideal a todo esto que va a pasar, y al final no era lo que pensabas. Claro. ¿Por qué? Porque te llenaste de información que no era correcta. Y por tú no tener toda la información y todas las herramientas, te dejas presionar de ideas que son completamente falsas y de ideales que son completamente falsos. Exacto. Luciani, ya sabemos cuáles son los problemas, que ya los mencionó el doctor. Ya, claro, es poder cuidarse para no tener problemas luego de pasar a esto, pero psicológicamente hablando, ¿cómo uno puede hacer para evitar cualquier situación como esta y que no sea algo que te vaya a afectar tu vida, sinceramente? La mejor arma que puede tener un adolescente o una persona, ya sea mayor de edad, es la información. Es la mejor arma que podemos tener para retrasar más esa primera vez que tanto hablamos, que como tú mencionaste, es muy idealizada, que la primera vez, que es un momento muy mágico tanto para las chicas como para los chicos, como mencionábamos detrás de cámaras, pero sí es importante eso, que se pueda brindar la información necesaria y correcta para que el día que llegue esa presión de grupo que es visto tanto en el tema de sexualidad como en diferentes otros temas, nosotros podamos tener, sobre todo los jóvenes, puedan tener la arma y saber que es más importante lo que ellos tienen bajo, como decimos, su as bajo la manga, que es la información que lastimosamente no es siempre dada en casa, ni tampoco en la escuela, pero sabemos que actualmente vivimos en un mundo de redes sociales, de tecnología, y los chicos se ponen a ver las redes sociales, se ponen a ver la tecnología, pero ojo, hay que verla desde el punto de vista positivo.
ver la información, pero no con sed de querer hacer las cosas. Exacto. Más información, menos práctica. Mientras nosotros sepamos toda la información que avala el tema de la sexualidad, más vamos a querer retrasarlo. Es importante eso. Y siempre digo a los chicos, siempre les digo que el día que tú estés seguro que vas a tener tu primera relación sexual, primero tienes que estar maduro, tanto físicamente, económicamente y sobre todo emocionalmente. Que es lo que la gente a veces no piensa. La gente dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando vas a ver, terminan personas más afectadas de lo que estaban por no hacerlo, porque ha pasado X situación o Y, y uno puede decir mil cosas acá, pero al final el que toma la decisión es el que está en casa viendo esto, doctor, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pensando o qué es lo que está pasando en su cabeza para tomar esto, pero el punto inicial es el que usted dijo. Pero me gustaría hacer énfasis en un asunto. Ajá. Ok, es verdad que la información debe ser disponible, estar disponible para que las personas puedan tenerla. Pero esa información, al igual que si te metieras en Google, tiene un montón de entradas por diferentes sitios que tú tienes que filtrarle a la persona lo que le vas a decir. Exacto. O sea, evidentemente, debe ser responsabilidad primordial tanto de los padres como de los maestros hablar del tema. Entonces, uno de los grandes problemas en Panamá, te lo digo como ginecólogo, la gente tiene cero información de anatomía. Cero, doctor. Empiezan a hablar, adultos. empiezan a hablar de cosas que son descabelladas desde el punto de vista anatómico. Entonces, la enfermedad sigue siendo uno de los problemas más importantes relacionados con una mala sexualidad. Pero la anatomía, a nadie le hace daño saber anatomía. Entonces, es evidente que si la persona ni siquiera conoce su cuerpo, ni en qué momento cambia su cuerpo, como le vas a explicar el capítulo 2, que es donde vienen, para qué se usa eso. Sí. Entonces, si primero empiezas dando la información en casa, después los maestros en la escuela lo dan de la manera científica, pues el muchacho ya tiene la información. Después, cuando vienen las presiones del grupo y vienen las fiestas y todas las otras cosas, seamos realistas también. Las personas se exponen no solo a la presión del grupo, sino a otros peligros que vienen con las drogas, con el licor, etc. Y ahí es donde baja el nivel de raciocinio o el nivel de alerta que tiene el muchacho. Entonces, ninguna persona que se exponga al sexo por algún tipo de coacción o bajo algún tipo de efecto de alguna droga, de alguna cuestión que altere su valor de juicio, es una persona que está voluntariamente aceptando lo que va a pasar. Exacto. Entonces, decirle muy claro a la gente aquí, esto no es que me gustó el pelado o me gustó la pelada. Si a ti te gusta una persona y esa persona se comporta de una manera que está violentando tu voluntad y está recurriendo a algún tipo, vamos a decir, de cosa artificial para provocar que tú cedas a una conducta a la que no estás seguro, evidentemente tampoco eso es correcto. Entonces, total. El tema de los valores es fundamental. Y como tercera cosa es, ok, ya tienes, digamos, dominado tu manera de sentir, tu información, etcétera. Ponte el condón. Exacto. No pierdes nada con ponerte el condón. Total. Y las chicas, por favor, no permitan que nadie tenga sexo con ustedes. Sí. Si Sin no condón. usan condón, por favor. Siento que esa es la nota o pues, la cosa primordial que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión que tengamos en la mesa, es saber que hay que protegerse, tanto uno como con la persona con la que está. Porque si esa persona no piensa en ti, créeme que si tú no piensas en ti, más bien esa persona menos va a pensar en ti. Entonces uno siempre tiene que ir por la delantera con este tema. Vamos a saber si lo que dijo el doctor y lo que opina la gente tiene mucho que ver. Mira esto, lo que opinó la gente en la calle. Sí, se usa de protección. Para evitar enfermedades y todo lo que se basa, no sabemos si puede tener una clase de VIH o SIDA y todo lo demás. Sí, porque estaba muy joven y usted sabe que después uno queda embarazada y eso no estaba en los planes todavía. Porque hay que prevenirse y tener mucha precaución a lo que uno hace. Sí.
porque lo aprendí en el colegio, me lo enseñaron en el colegio y era algo que estaba implícito, creo. Estefanía, las opiniones. Pues, o sea, hablaron la información correcta, pero no se veían muy convencidos todos de lo que estaban hablando. Era que sí, hay que protegerse, pero no sabemos si en verdad lo están haciendo o no. Obviamente están enfrente de una cámara, quieren verse como que están hablando de la información correcta. O sea que en verdad espero que sean personas responsables, que se estén cuidando constantemente, porque aún estando con tu pareja, porque hay gente que piensa que vive en un mundo de fantasía, tú sabes, no, la vida real no funciona así, que piensa, pero es que esta es mi única pareja, ¿por qué me voy a proteger si es mi única pareja y nunca va a pasar nada? Tú no sabes, lamentablemente, si esa pareja en algún momento te va a ser infiel y no te lo va a decir, no lo sabes. Exacto. No sabes qué puede pasar. O sea que tienen que cuidarse constantemente y en todo momento, porque también está esa pregunta de, ok, ya no estoy hablando tal vez de la primera vez, pero es que ya llevas mucho tiempo con alguien y llega un punto de que, ¿sabes que ya vamos a dejar de protegernos porque ya somos una pareja? ¿Qué opina usted de esto, doctor? De esas parejas que ya dejan porque es de que ya no tenemos confianza, es ya que yo siempre le digo a los pacientes que en el caso de las mujeres que tienen, digamos, algún sello de garantía, tú cuando empieza la relación sexual como mujer, a menos que tú te busques un virgencito, tú es lo más probable que no tengas un carro 0 kilómetros. Y si ya hay un carro que no es 0 kilómetros, la garantía empieza a disminuir. Entonces, si esa persona en sus relaciones o en su relación previa a la paciente con la que estamos hablando no tuvo protección, va a exponer a la persona a todos los microbios con los que anduvo en alguna vez. Exacto, es como lo dijo el doctor Orlando Quintero, el presidente de Provixida, que él dijo, brother, cuando tú te acuestas con una persona, te estás acostando con todo su historial. Claro. Literalmente con todo su historial, y tú no sabes lo que pudo haber pasado. Pero por eso mismo yo quiero nuevamente indagar a Luciani para hablar un poquito acerca de cómo debe ser tratado este tema. Por ejemplo, si un niño o niña o joven o adulto tiene la valentía de poder llegar y decirle a su papá, hey, sabes que estoy en esta situación, soy virgen, pero ahora quiero perder la virginidad con alguien, ¿cómo debería reaccionar el papá? Porque muchos de ellos lo que hacen es, no voy a hablar de esto, no quiero saber de este tema. Entonces no te atreven a hablar de este tema con sus hijos. Pero ¿cuál debería ser la parte que debería tomar el padre a esta situación? Claro, brindarle, como mencioné en principio, brindarle la información y decirle cuáles son las consecuencias de empezar una relación sexual a temprana edad, que no debería ser. Y obviamente, si va a ser a mayor que una persona que ya es mayor de edad, también mostrarles cuáles son las consecuencias. Ustedes aquí hemos hablado con el doctor las consecuencias de salud, pero más que todo de salud emocional. Me voy por esta parte porque dependiendo mucho de la primera vez, también tiene mucho que ver de cómo van a ser nuestras relaciones a futuro, porque o si es positiva, nos quedamos con ese ideal de que, wow, todo muy bien, como mencionaba Estefanía, que tenemos muchos años con nuestra pareja, pero cuando llega ese momento de que termina, nos quedamos buscando esa persona que nos gustó mucho cómo fue las relaciones sexuales con esa persona, nos gustó mucho, pero si tuvimos una mala experiencia, una experiencia negativa, por así decirlo, también va a ser muy difícil que nos enganchemos con una persona a futuro. Entonces sí es importante que los padres de familia, lo hemos mencionado también, soy partícipe de que la información debe salir de casa, darle la información necesaria, también decirle cuáles son las consecuencias, porque muchas veces sabemos que podemos educar a nuestros hijos, pero lastimosamente ellos escogen el camino que mejor les parece, sí, mejor les parece, sobre todo por la presión de grupo que está muy fuerte actualmente en todos los ámbitos. Sí es importante que el joven sepa cuáles son esas consecuencias y retrasarlo, concentrar su energía en estudiar, en algún deporte, en algo que le llame más la atención. Quiero dejar claro también que es completamente normal que el chico y el joven se sienta así, porque es parte del desarrollo del niño, del adolescente. No es un extraterrestre, pero sí la virginidad, hablando del tema en sí, se vuelve como una epidemia que tanto el varón como la mujer siente que es algo que se tiene que despojar rápidamente de eso. Y ahí es donde caen y lastimosamente no ocurre de la manera que debe ocurrir, sino que negativamente. Pero también está el caso cuando le ponen demasiado peso, pero ya a un extremo mal. Porque yo una vez leí un artículo
de una muchacha por su religión específicamente. Este es un caso muy aislado de ella y su familia y cómo la criaron, de que le pusieron el anillo de castidad y todo, y que le enseñaron, básicamente le metieron en la cabeza por muchísimo tiempo que el sexo era malo y que tenía que esperar a casarse. Hay mucha gente que quiere hacer eso y me parece perfecto. Tiene que ser tu decisión, no de tus padres, sino tuya personal, por tus razones. Ahora, como lo de ella venía de su familia y se lo metieron tanto en la cabeza, llegó el momento en que se casó. Y al momento de casarse y tener por primera vez su relación sexual, ella no se sintió bien, se sintió sucia, se sintió mal, y le costó muchísimos años y terapia poder aceptarse, poder aceptar su cuerpo y poder aceptar una relación sexual saludable, porque también eso en extremo, hablando del otro extremo, le afectó. O sea que también encontrar ese balance es una fórmula súper... Pero sabes que mira, tratando de hacer como una síntesis del tema, porque el tema es la primera vez, si nos abstraemos un poquito de la parte más difícil, que es el momento ideal, que es lo que pareciera que ha ido la dirección de la conversación. Hay que decir cuáles son las cosas que esperamos que pasen la primera vez. La primera vez no necesariamente va a salir bien. Exacto. Tanto para hombres como para mujeres. La primera vez, lo más probable es que haya incomodidad más que placer. Exacto. La primera vez, lo más seguro es que va a haber tal nivel de ansiedad que las personas van a estar aterradas físicamente y emocionalmente de qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las maneras de hacer que esta experiencia termine siendo algo positivo para la persona? La primera es que la persona esté segura de lo que ella quiere hacer. Sí. Porque todos tenemos que aprender a hacer algunas cosas en la vida. Es como la primera vez que tú peleas en la escuela. Nadie quiere pelear en la escuela, pero tú tienes que pelear porque es parte de las cosas que pasan en la vida. Exacto. Entonces, tú puedes hablar de todos los discursos pacifistas, nadie te va a salvar de que algún día va a pasar eso en la escuela. Sí. Entonces, si nos abstraemos de la edad, si nos abstraemos del momento ideal, sabemos que el primer día va a ser un día lleno de fallos. Pero esos fallos tienen que tener empatía por parte de las dos personas que están participando. Entonces, tienen que escoger a un compañero de laboratorio o de práctica que sea empático con ustedes. Sí. Ella mencionó tras de cámara a las personas que cobran por tener sexo. Pues evidentemente, desde el punto de vista de los varones, esa persona está haciendo un trabajo que por tiempo, evidentemente, no necesariamente tiene en el chip la conducta de ser empática con el muchacho. Así que entonces ese pelado además va a estar aterrorizado. Entonces, si ese pelado ya cogió un poquito de experiencia, él ya se va a sentir un poco más en capacidad de enseñarle a los demás. Claro. Pero él tampoco sabe nada. Exacto. O sea, porque una vez tampoco es suficiente. Exacto. Entonces, yo creo que una persona que tiene, lo primero es algún tipo de respeto por la otra persona. Si yo te respeto, yo no te voy a hacer un daño. La segunda cosa, algún nivel básico de aprecio por la persona. Es decir, oye, tú eres otro ser humano. De repente estamos metidos en el mismo baile, entre tú y yo haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de que sea lo más amable posible. Y si además le sacamos pues una enseñanza a esto, pues definitivamente que es lo mejor. Pero lo principal, tratar de aprender sin imponerle puntos de vista a los demás. Tú mencionaste lo de el caso de la persona que se sentía muy presionada por la educación en casa. Sí. Yo he tenido casos clínicos de lo que se llama vaginismo. El vaginismo es una condición psicológica, la licenciada lo sabe perfectamente, en donde la vagina tiene un cierre muscular intenso que no permite ningún tipo de penetración. Y esa persona a veces llega al matrimonio y no se puede consumar el matrimonio porque hay un vaginismo, por el miedo que tiene la persona. Entonces, un papá responsable, ¿qué debe decir? Si yo no sé del tema o no me atrevo a hablar del tema, llevémoslo donde alguien que nos ayude. Exacto. Y yo voy a estar presente. Buscar ayuda, doctor. Si además nosotros creemos que nos pueden ayudar en la escuela, fomentemos dentro de la escuela un movimiento en donde haya personas
que den información técnica. La parte anatómica debe ser dada. Y finalmente, que la persona sienta que esto no es una urgencia para mañana o pasado, sino que va a ocurrir en las circunstancias en donde libremente decide, con valores adecuados, cuándo va a ser el mejor momento. No hay manera mejor de explicarlo como lo hizo el doctor Eric Molino y también Luciani, que vino por acá por la parte mental y la parte emocional por parte de la psicología y que nos habló muchísimo también de este tema. Aquí están los consejos. Ustedes en casa son los dueños de este momento y como dijo el doctor, tienen que buscar el mejor momento o la mejor manera de hacerlo para que de esto no vayan a salir de ninguna manera afectados. Este fue nuestro Trending Topic. Estuvo buenísimo. Gracias, Estefanía, también. Y gracias a ustedes, dos especialistas que ampliaron mucho más el tema de la primera vez. Vámonos al cambio comercial y regresamos con mucho más de nosotros cuatro hablando sin filtro.